contigo en la distancia. En el marco del Día Internacional de los Museos, que este año 2020 está enfocado hacia la inclusión y la diversidad, vamos a presentar esta pequeña charla cuyo tema se enfoca hacia la accesibilidad de las personas con discapacidad en la oferta cultural que este tipo de recintos ofrece al público. Como primer tema vamos a hablar sobre los modelos de la discapacidad. Al ser el centro de atención de este ensayo, el papel que hoy en día juegan las personas con discapacidad en la función social que llevan a cabo los museos, resulta básico entender la manera en que este sector de la población ha sido entendido y tratado por la sociedad en su conjunto y por las instituciones públicas y privadas, de manera transversal a través de todos sus segmentos. Es importante identificar los estadios por los que ha transitado este entendimiento para ubicar a los museos en esta discusión y posicionar el enfoque con que se deben relacionar con las personas con discapacidad. Esto es el enfoque social. A lo largo del tiempo ha habido muchas explicaciones sobre lo que es la discapacidad y su tratamiento ha variado dependiendo de qué modelo se tome como base. De esta manera podemos hablar del modelo de la prescindencia. El modelo de la prescindencia es la justificación religiosa de la discapacidad. Considera que las personas con discapacidad no tienen nada que aportar a la comunidad. Son seres improductivos, son una carga para la comunidad, o bien son portadoras de mensajes diabólicos y representan el enojo de los dioses. La conclusión es que sus vidas no son dignas de ser vividas y por ello es posible prescindir de ellas de dos formas: eliminándolas o confinándolas a espacios segregados, apartados de la visita y de la relación con las demás personas. Asimismo, tenemos el modelo médico rehabilitador. El modelo médico rehabilitador no considera como causas de la discapacidad preceptos religiosos, sino el conocimiento científico y se centra en las limitaciones individuales de las personas con discapacidad. Dentro de este modelo, las personas no son consideradas inútiles o innecesarias, siempre y cuando sean rehabilitadas psíquica, física, mental o sensorialmente. Si en el modelo de la prescindencia se relacionaba con el pecado, bajo el modelo rehabilitador, la discapacidad se relaciona con la enfermedad que necesita ser curada. La persona pasa de ser normal a anormal, de ser sana a enferma. Ahora hablemos del modelo social o de derechos. Desde este modelo se considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas ni médicas, sino preponderantemente sociales. Son las barreras sociales las que originan la discapacidad y no un problema personal de quienes tienen esa condición. El modelo social se contrapone al modelo médico y se diferencia de este básicamente por ver la discapacidad no como una característica individual, una enfermedad, sino como el producto de la interacción entre, por un lado, cuerpos y mentes humanas que difieren de la normalidad estadística y por otro, la manera en que se ha configurado el acceso a instituciones y bienes sociales, tales como la comunicación, el espacio físico, el trabajo, la educación, la cultura, el ocio y las relaciones íntimas. Se trata de abandonar y combatir la idea de que los accesos a estas áreas
solo les está permitido a los que se encuentran dentro de ciertos parámetros estereotipados y que deja fuera a quienes no caben dentro de la normalidad arbitrariamente determinada. Frente al modelo médico rehabilitador que conceptualiza la discapacidad como la consecuencia de los déficits existentes en la persona, el modelo social define la discapacidad como las desventajas que el individuo experimenta cuando el entorno es incapaz de dar respuesta a las necesidades derivadas de sus características personales. Es un modelo íntimamente ligado con los derechos humanos, la dignidad de la persona, la igualdad y la libertad personal. Esto significa abandonar la tendencia a percibir a las personas con discapacidad como un problema para verlas en el contexto de sus derechos. De acuerdo con este modelo, el problema de la discapacidad se deriva de la falta de sensibilidad del Estado y la sociedad civil hacia la diferencia que representa esta discapacidad. Es por ello que se asume que el Estado tiene la responsabilidad de encargarse de que los obstáculos creados socialmente puedan ser minimizados con el fin de garantizar el pleno respeto de la dignidad e igualdad de derechos de todas las personas. Abordando el tema de las cifras de la discapacidad, podemos mencionar que según la Organización Mundial de la Salud, hay un 15% de personas con discapacidad en el mundo. En México se calcula que este colectivo representa el 10% de la población. Ahora hablemos del tema el museo y los derechos civiles. A lo largo de la historia, el papel de los museos como custodios y difusores del patrimonio cultural ha cobrado sentido a partir de la comunidad y el entorno social del cual forman parte. Es en función del encuentro con los visitantes y el público con el cual interactúa que los museos juegan un papel preponderante en la socialización del patrimonio cultural, que de esta manera se convierte en una herencia universal. Mucho se ha hablado de la diversidad de públicos, disgregándolos en grupos de edad, sexo, lengua, origen étnico, actividad profesional, entre otros. La tendencia ha sido ir incluyendo cada vez a más comunidades de la sociedad a través de la oferta de productos y actividades específicas. La vocación educativa y lúdica de estos recintos ha priorizado a los sectores de la educación formal, básico, medio, universitario, así como a grupos de edad, ofreciendo actividades infantiles y actividades para adultos. La imposibilidad de abarcar la totalidad de la diversidad social ha generado una tendencia segregacionista hacia muchos grupos que forman parte activa de nuestro entorno. Tendencia que se ha ido disminuyendo a través de innovaciones y replanteamientos de prioridades. Esta tendencia hacia la inclusión en los museos se ha vivido en muy diferentes niveles. El concepto de los otros tradicionalmente se ha enfocado hacia públicos de otras regiones, de otros países, y particularmente al sector turístico, por la derrama económica que genera y la preocupación de exportar el prestigio de la riqueza del patrimonio cultural nacional y local. La apertura de los museos a nuevos públicos no puede desligarse de las batallas ganadas por los movimientos a favor de los derechos civiles, así como los espacios públicos en diversos momentos históricos se han ido abriendo a las mujeres, a los afrodescendientes o a los grupos indígenas. El movimiento por los derechos de las personas con discapacidad ha sido una lucha que todavía no ha cosechado logros generalizados, normalizados y de continuidad. El enfoque social del tratamiento de la discapacidad y la diversidad le da un valor cultural a la inclusión que impacta todos los ámbitos de la vida colectiva
de una manera transversal, donde las instituciones museísticas han dado pequeños pasos atomizados y de temporal. Pocos casos encontramos donde la política cultural incluya estrategias de inclusión permanentes en todas las actividades, productos y servicios culturales que se ofrecen. A lo largo del tiempo, se han afinado instrumentos legales que le dan el carácter de obligatoriedad a las políticas culturales incluyentes, donde destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Consejo General de la ONU el 13 de diciembre del año 2006, cuyos estados firmantes se ven obligados a cuidar su aplicación con el mismo peso de la ley que les confiere a sus respectivas constituciones. Tal es el caso de México, quien la firmó y ratificó su protocolo facultativo el 30 de marzo de 2007, así como sus entidades federativas, donde en la mayoría de los casos cuentan con legislaciones estatales que refuerzan esta norma. A partir de la Convención, nos encontramos ante una nueva forma de ver la discapacidad que se aleja de concepciones arcaicas que veían a las personas con discapacidad como objetos y no como sujetos de derechos. Esto tiene origen en los movimientos de derechos sociales que toma de ellos el rechazo a la segregación, como en el movimiento de derechos civiles de los afrodescendientes, o el rechazo a la estigmatización, como en el caso del movimiento feminista, o la proclamación de que ser persona con discapacidad está bien, que no es una enfermedad y que incluso se puede estar orgulloso de tener esa identidad, como en el caso del movimiento homosexual. Es a partir de la firma de la Convención cuando el modelo social de la discapacidad toma una forma de obligatoriedad para México y como consecuencia de ello inicia un cambio de paradigma, un cambio de rumbo, un giro de 180 grados en todo lo referente a la atención y los servicios hacia las personas con discapacidad, identificando las barreras físicas, sociales y culturales a las que se enfrentan para así poder retirarlas y propiciar un ambiente de inclusión. El artículo 30 de la Convención, referente a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, dice, cito textual, los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a material cultural en formatos accesibles, tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles, tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos, y en la medida de lo posible tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, afirma que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Ahora abordemos el tema del museo incluyente. Uno de los pilares en la operación de los museos es la vinculación con la comunidad.
En la medida que la población local sienta al museo como parte de su entorno, de su identidad y de sus recursos materiales y simbólicos, se logrará posicionar como parte auténtica de un contexto y como un polo de desarrollo benéfico para el tejido social. La inclusión en el museo es resultado de estrategias y acciones que propician el trabajo en equipo del recinto con la población que vive con alguna discapacidad, cuyo beneficio crece exponencialmente a través de los contextos familiares que necesariamente se expanden a comunidades mayores e impactan así a toda la sociedad. Con el fin de optimizar resultados, las instituciones museísticas deben enfocar su acercamiento y colaboración con entidades de la sociedad civil organizada, a través de asociaciones civiles, sobre todo aquellas manejadas y dirigidas por personas con discapacidad, que estén autorrepresentadas y donde ya exista una comunidad que sea un interlocutor para conocer de viva voz su sentir, sus necesidades, sus inquietudes y generar de esta manera un diálogo constructivo donde cada parte brinde sus conocimientos y la construcción del fenómeno de apropiación cultural sea por consenso y a partir del diálogo. Estas son las bases para el desarrollo de los proyectos de inclusión y accesibilidad en los museos. El enfoque incluyente debe considerar la creación de espacios y actividades donde se reproduzca la diversidad que caracteriza a la riqueza de la vida en sociedad. Se deben impulsar actividades incluyentes con diversos grupos de personas, con y sin discapacidad, donde se comparte el disfrute y la enseñanza que brindan las diferentes actividades, productos y servicios de los museos. La transversalidad del tratamiento de la discapacidad también se debe reflejar en la política cultural de un museo incluyente, en la colaboración interinstitucional con diferentes entidades educativas, tecnológicas, científicas, culturales, etc. A partir de la superación del enfoque médico-asistencialista, los museos deben diversificar los acercamientos a las personas con discapacidad, entrelazando las diferentes áreas del conocimiento y sus actores. Ahora platiquemos un poco sobre el tema de una exposición para todos. Al pensar en la diversidad funcional o personas con discapacidad que deben tener la posibilidad de acceder a la oferta cultural que brinda el museo, es conveniente considerar criterios que abarquen el aspecto motriz, visual, auditivo, al público considerado adulto mayor y a los niños, cuyos recursos en cuanto a alturas y distancias también cubren las necesidades de personas de talla pequeña. Una verdadera inclusión en una muestra debe considerar la totalidad de los elementos del discurso narrativo de la exposición, desde el título, el umbral, la secuencia de núcleos temáticos, la percepción de profundidad o amplitud de la sala, hasta la sensación del término del recorrido y la conciencia del final de la exposición. En la medida que se propicie una visita autónoma en la que las personas con discapacidad visual puedan llevar a cabo su recorrido sin que alguien los asista y les indique el camino o ruta a seguir, estaremos ofreciendo una exposición realmente incluyente. Se han explorado diferentes estrategias de marcar el camino dentro de un recorrido expositivo, para que una persona ciega pueda identificarlo con el bastón o a través del contacto del zapato con la superficie con la que camina. Dada la dificultad para ranurar el piso y generar un camino guía fácil de identificar, se ha explorado la instalación de cinta con textura de lija, misma que no es una buena solución debido al gran margen de error que por sus reducidas dimensiones conlleva. La experiencia nos ha mostrado la pertinencia de instalar un camino aulado
de aproximadamente 60 centímetros de ancho en tramos rectos que unan los diversos módulos con información en braille u objetos táctiles. Dichos módulos pueden ser detectados a través de un tapete instalado sobre el camino, que a partir del cambio de textura en el piso indique que hay algún elemento informativo para personas con discapacidad visual. Siguiendo con el ejemplo de la población con discapacidad visual, es importante contar en cada núcleo temático con la presencia de un módulo con información en braille, audio y elementos táctiles relacionados con el contenido del mensaje de cada tema. Resultan de gran utilidad las cédulas en braille, elaboradas en mica transparente, dispuestas sobre una superficie que contenga el texto impreso transcrito al código para personas con discapacidad visual, ya que el mismo elemento cubrirá las necesidades de personas ciegas y normovisuales, acercándonos al concepto de diseño universal, en el que el mismo elemento es utilizado por comunidades diversas. Con el fin de atender las necesidades de la comunidad de personas sordas, se puede recurrir a soluciones tecnológicas con el uso de pantallas en las que un intérprete de lengua de señas mexicana comunique la información correspondiente. En este caso, es conveniente incluir subtítulos en el video. De esta manera, las personas oyentes pueden enterarse del contenido del mensaje que está siendo transmitido en lengua de señas. Adicionalmente a este recurso, es conveniente promover las visitas grupales donde convivan personas sordas y oyentes, a través de explicación verbal con interpretación consecutiva en lengua de señas mexicana. Esta experiencia brinda a los oyentes la oportunidad de conocer y experimentar la lengua natural de las personas sordas, promoviendo la convivencia y enriqueciendo así su familiaridad y respeto a otras formas de comunicación. La instalación de elementos de accesibilidad dentro de las salas de exhibición ayuda a que la población en general abra los ojos a la necesidad de realmente compartir lo que es de todos entre los diversos sectores que conforman la sociedad. Es una manera de romper estigmas de segregación y discriminación que forman parte de la idiosincrasia colectiva. Aquí, los museos tienen una gran oportunidad de incidir en un cambio de paradigma. Como último tema de esta presentación, vamos a platicar algunas recomendaciones generales que nos pueden ayudar a aterrizar estas ideas que acabamos de presentar anteriormente. La tarea de implementar medidas de inclusión en un recinto museístico es una misión que definitivamente corresponde a una situación particular en cuanto a su propia historia, a su relación con el entorno social, a sus recursos humanos, materiales, condiciones físicas y limitaciones del inmueble, ubicación en el entorno urbano, entre muchas otras. Por lo anterior, podemos asegurar que una política de inclusión y accesibilidad es un traje a la medida y que debe partir de un diagnóstico objetivo y en constante actualización, ya que las condiciones internas y externas pueden sufrir cambios constantemente. Sin embargo, tampoco hay que caer en un relativismo absoluto, ya que hay estrategias que pueden ser comunes a todos los espacios museísticos. A continuación mencionamos algunas de ellas a manera de ejemplos, sin ser exhaustivas y limitativas. En cuanto a la comunicación, es necesario capacitar al personal sobre la inclusión, los diferentes tipos de discapacidad y el enfoque social del tratamiento del tema, así como los riesgos de caer en actitudes discriminatorias y de exclusión, enfocando hacia el papel que en este asunto juegan los museos y las personas que ahí trabajan, y son el enlace vivencial con el público, priorizando sobre el trato adecuado para personas con discapacidad.
especialmente a los trabajadores que están en contacto con los visitantes. Resulta importante ir subsanando los obstáculos físicos paulatinamente y desde el inicio de los cambios y adaptaciones, instalar en un lugar visible en la entrada o área de recepción la señalética de accesibilidad. Me refiero al cuadro azul con imagen de persona en silla de ruedas, que es el que está establecido, con el fin de hacer visible la iniciativa que se está trabajando y la actitud y preocupación institucional hacia la accesibilidad y la inclusión. Con respecto a la atención de las personas sordas, hay que promover la capacitación en lengua de señas mexicana al personal que atiende directamente a los visitantes, para que al menos en lo básico se les pueda apoyar y que se sientan bienvenidos a un espacio que considera su propio código. La vinculación con las comunidades de personas con discapacidad debe priorizar el trabajo conjunto con asociaciones civiles, colectivos o instituciones de o para personas con discapacidad, para propiciar su presencia y disfrute de la oferta cultural accesible, promoviendo actividades incluyentes en las que convivan personas con y sin discapacidad para evitar la segregación y la exclusión. Hay que ofrecer al inicio del recorrido una descripción de contenidos, espacios y servicios a través de un material audiovisual con audiodescripción e interpretación de lengua de señas mexicanas o en material braille con planos en relieve, así como informar a los visitantes con discapacidad acerca de las instalaciones adaptadas del recinto que les facilitan la visita. En cuanto al diseño de información gráfica y señalética, es conveniente priorizar el uso de dibujos, imágenes, flechas, etc., evitando la simbología abstracta. Esto facilita la recepción del mensaje no solo a personas sordas o con discapacidad intelectual, sino al público en general. En cuanto a la museografía, resulta de alta prioridad tratar de presentar exposiciones y visitas en las que en su apreciación se incluyan otros sentidos además de la vista, haciendo énfasis en la información táctil y sonora. Asimismo, es de gran relevancia propiciar el alto contraste cromático de elementos museográficos, mobiliario, gráficos, material didáctico, etc., para facilitar la percepción a débiles visuales. Es conveniente utilizar en los textos del cedulario tipografía de alto puntaje para su mejor apreciación y lectura, ofreciendo mayor profundidad de información a través de hojas de sala. Es recomendable integrar la información en braille a través de una mica adhesiva sobre el texto impreso. Una museografía accesible debe considerar un recorrido para personas con discapacidad visual en el que los elementos braille, táctiles o con audiodescripción estén interconectados a través de un camino que sea fácilmente perceptible con el bastón, ubicado en el piso para ofrecer una visita autónoma a este sector de visitantes. Es recomendable respetar la altura de 80 centímetros desde el piso para la disposición del acervo expuesto y las cédulas de pie de objeto, con el fin de que puedan ser apreciadas por una persona en silla de ruedas, niños y personas de talla pequeña. En cuanto a movilidad, en caso de que se cuente con instalaciones y equipamiento, tales como elevadores o salvaescaleras, es de primera importancia llevar a cabo oportunamente el mantenimiento preventivo, con el fin de evitar situaciones de riesgo. Los timbres sonoros y luminosos de solicitud de apoyo son básicos para complementar la atención adecuada a los visitantes con discapacidad. Estos deben estar visibles y cercanos a las diferentes instalaciones o equipamientos para que estos visitantes se sientan con la confianza de contar con la asistencia necesaria en caso de requerirla. Hay que asegurar que las áreas de circulación, pasillos, etc., se encuentren libres de obstáculos como sillas, mesas, botes de basura u otros elementos,
con el fin de facilitar el desplazamiento de todos los visitantes, además de ser un factor obligado por la normatividad de protección civil. En caso de puertas corredizas, no es conveniente dejar rieles expuestos que obstruyan la circulación en el costado inferior del marco de la puerta. Con el fin de salvar el acceso a través de escalones, existen diferentes opciones de rampas. Pueden ser fijas o semifijas. Su diseño implica en muchos casos creatividad y sobre todo en inmuebles históricos en los que es difícil modificar los elementos arquitectónicos. Se deben considerar también como obstáculos los pequeños topes o marcos que muchos vanos de las puertas tienen en su parte inferior. La accesibilidad de un museo debe considerar también el entorno inmediato, las banquetas, los cruces de calles y demás elementos del contexto urbano colindante al inmueble. A pesar de no ser propiamente parte del recinto, es necesario hacer las gestiones para que exista lo más cercano posible y por lo menos un lugar reservado para estacionar vehículos que trasladen personas con discapacidad y una ruta accesible desde el transporte público. Hablando del tema de la seguridad. En cuanto al equipamiento de elementos de seguridad, se debe considerar la instalación de alarmas luminosas que complementen a las alarmas sonoras, al igual que los timbres de asistencia, con el fin de que puedan ser percibidas por los visitantes con discapacidad auditiva. Es una obligación incluir en el plan de protección civil del recinto la atención a personas con discapacidad en caso de emergencia, considerando principalmente la discapacidad motriz, visual y auditiva. En los mecanismos para abrir puertas es de gran utilidad contar con elementos de palanca más que las tradicionales perillas. Esta medida facilita el uso y acceso a personas con discapacidad motriz, adultos mayores y personas con problemas de artritis o afecciones reumatoides. Pues bien, esto es una lluvia de ideas en cuanto al tema de la inclusión de personas con discapacidad en museos y exposiciones, y es simplemente producto de la experiencia y plataforma y punto de partida para ir puliendo esta importante política de inclusión en los museos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.